que Vamos a esperar a que sus demás compañeros se agreguen. Dar un minutito más a ver si se siguen agregando sus compañeros. estoy prendiendo mi teléfono que se me quedó sin pila, mientras estoy aquí con mi carnalita. Vale, vale. Soy Gerardo. Sí. Muy bien, la semana pasada estaba exponiendo Mire, vamos a continuar todavía con ella. A ver, déjame ver, me falta. Muy bien. Mire, por ahí andas, ya no te vi. Sí, aquí Sí, aquí estoy. está. Sale. Bueno, nos quedamos en acciones de promoción a realizar en el municipio. Dice que, que para realizar algunas acciones debemos de tener comunicación con el municipio. Dice que coordinarse con las autoridades municipales con la finalidad de establecer alianzas estratégicas que de manera concertada les permitan trabajar conjuntamente en la reducción de riesgos específicos. Exhortar a las autoridades municipales para que, de acuerdo a sus planes y programa, aporte recurso humano y o materiales para las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. Establecer comités municipales de salud en énfasis en las enfermedades transmitidas por vector y sesionar con la periodicidad que dicte el estado actual de transmisión. Concertar la participación de los servicios públicos municipales en las campañas de comunicación social para invitar a los residentes a que mantengan su patio limpio, instalen mallas de mosquetero en puertas, ventanas y limpien sus lotes baldíos. Exhortar a la autoridad municipal a que lleve a cabo y coordinar campañas de descarcharización periódicas, especialmente antes de las épocas de lluvia, en énfasis en el acopio de neumáticos en desuso y su disposición final. Verificar conjuntamente con los servicios públicos municipales que los espacios bajo su control, como mercado, escuelas, parques, panteones y edificios públicos, se mantengan libres de criaderos de mosquito y cuenten con barreras físicas que eviten la entrada de insectos hematófagos en espacios cerrados. Coordinar la participación de servicios públicos municipales en campañas de certificación del área
y edificios no residenciales como libres de criadero de mosquito, invitando a los propietarios a instalar barreras físicas para evitar el ingreso de insectos. Bueno, aquí lo que nos intenta decir que para poder realizar un buen trabajo y evitar contagios, pues se debe de pedir apoyo. Por ejemplo, aquí nos dice que, por ejemplo, en el municipio se debe de pedir apoyo para que, por ejemplo, nos ayuden a fumigar o que nos ayude para capacitar a la gente, a andar promocionando la prevención de cómo se puede prevenir este tipo de insectos. Exactamente, entonces la salud, como habíamos comentado hace mucho, no solamente interviene el sistema de salud, sino como lo está mencionando ahorita su compañera, también con la ayuda del ayuntamiento, con la ayuda del gobierno, para que nosotros podamos realizar todas esas actividades y poder precisamente dar la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por el vector. Muy bien, cambiamos. Mire. Acciones de promoción para el fomento de la intersectorialidad, integración de diversos sectores. Informar al personal de servicio de salud pública de los sectores públicos, privado y social de la situación prevalente de las enfermedades transmitidas por vector y establecer alianzas estratégicas. Exhortar al personal de servicio de salud pública de los sectores públicos y privados para que, de acuerdo a sus planes y programas, colaboren en acciones relacionadas para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. Exhortar al personal de servicios de salud pública para que en espacios cerrados bajo su control instalen barreras físicas y en la entrada de insectos hematófagos como mallas de mosqueteros en ventanas y puertas de acuerdo a lo referido en el numeral. Pues aquí es muy importante de que se tenga comunicación tanto en sectores públicos, privados, porque de alguna u otra manera, por ejemplo, algunas personas acuden a algún hospital privado y desconocen quizás la información que en el sector público da. Entonces, es por eso que es muy importante que ambos sectores manejen la misma información para que así igual ayuden a prevenir este tipo de enfermedades. Así es, entonces aquí es bien importante, volvemos a repetir lo que nos mencionaba su compañera en la diapositiva anterior. El sector público, en este caso, no solamente dentro del área de salud, sino dentro del gobierno recibe cierto presupuesto para salud, el cual pues se va a distribuir a las diferentes instituciones que se van a tener. No tanto al privado, porque el privado tiene su propio presupuesto, sino a los servicios públicos o sociales que tengamos. De ahí, pues ellos van a hacer la forma de cómo van a promover o prevenir precisamente esas enfermedades con todo lo que nos está comentando, ¿sale? Su compañera. Entonces es importante, vuelvo a repetir, que tanto el sector de salud como el gobierno tienen que estar con los mismos planes de contingencia, los mismos planes como dicta las normas oficiales para que puedan llevar a cabo esa promoción y prevención. Y ustedes se dan cuenta precisamente, por ejemplo, en las campañas de vacunación, o hoy en día con lo del COVID, en campañas de vacunación, el gobierno lo que hace es precisamente ir y pintar las bardas de que primera semana nacional de vacunación, segunda semana nacional de vacunación. En este caso, por ejemplo, el COVID, que no es de transmisión por vector, igual lo mismo. Pasa, usa cubrebocas, no salgas de casa, etc, etc. Nos vamos con lo de los vectores que hace el sistema de salud, les dona a veces lo que son precisamente este tipo de barreras físicas como los mosqueteros, algunas viviendas que son de bajos recursos, o en todo caso la cancioncita que otra vez nos decía, mire, que transmiten ya sea en el radio o en la televisión, de que tapes, voltees, descaches y todo ese tipo de cosas, los está promoviendo el sector salud, pero ayudado del gobierno. Entonces, siempre es importante cuando nosotros hagamos algún tipo de campaña, pues ayudarnos del gobierno, que ellos también deben de conocer este tipo de normas para poder hacer la promoción, prevención de este tipo de enfermedades. Muy bien, mire, continuamos. Dice manejo integrado de vectores. Algunas de las acciones que se deben de realizar en nuestro hogar, pues es el aplanado de pisos y paredes con cementos, construcción de techos completo, encalamiento de paredes a fin de cubrir las especies o rellenar las grietas en donde anidan algunos vectores.
instalación de mallas de alambre o material sintético en puertas y ventanas, así como el empleo para dormir de pabellón mosqueteros impregnados o no con insecticidas. Saneamiento de peridomicilio, la no acumulación de recipientes, escombros, madera, tabiques, basura u otros objetos que proporcionan abrigo a vectores. Eliminación de vegetación, eliminación de recipientes no útiles que retengan agua, eliminación de tiradero de basura. Todo eso se le llama saneamiento básico, que es lo que comentaba en otras diapositivas. A veces es un poco repetitivo la norma oficial, pero bueno, es para que nos quede un poquito más claro. Entonces, todo esto es saneamiento básico, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que ya dijimos. La eliminación de vegetación, que es la descarchilización. La eliminación de recipientes, que es lo que comentaba Mire la clase pasada. El quitar las llantas, porque si no, ahí es donde mayor tenemos la creación de mosquitos, ¿sale? La eliminación de los tiraderos de basura también, lo del aplanado, el uso de mosqueteros en las viviendas. Obviamente todo esto va a ser dependiendo en dónde nos encontremos, en qué zona geográfica tengamos. No es lo mismo que vivamos, les comentaba la otra vez, en Huejutla, donde sí hay dengue o hay una mayor concentración de casos de dengue, a por ejemplo en Ixmiquilpan, que pues sí hay mosquitos, pero no son del tipo Aedes aegypti, que nos va a contagiar precisamente el virus del dengue, Zika, chikungunya. Entonces, va a depender de la área geográfica en la cual nosotros nos vamos a encontrar. Sin embargo, sí tenemos nosotros que realizar todo este saneamiento básico importante en cada una de las poblaciones, porque si no teníamos, podemos llegar a tener, porque pues el mosquito puede migrar en determinado momento. Que bueno, el mosquito no vive en todos lados, ¿sale? Ellos también son como que muy afines al clima que se tiene, por eso casi siempre son en climas un poco más tropicales, ¿sale? Entonces, de todos modos tenemos que hacer ese saneamiento básico nosotros. Muy bien, continuamos. El empleo de insecticidas y repelentes para proteger la salud de la población y para evitar, en la medida de lo posible, el riesgo de transmisión de una o más enfermedades transmitidas por vector. La Secretaría de Salud, por conducto del CONAPRESE, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, recomienda el uso de insecticidas para que sean eficientes para el objetivo de salud pública que persigue. Entonces aquí, como una de las maneras de poder controlar las enfermedades transmitidas por vector, pues es el uso de insecticidas o repelentes. Entonces, los podemos nosotros utilizar y los podemos recomendar a la población en general. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Ay, perdón. Pues aquí, bueno, ahí está. Métodos para la aplicación de insecticidas. Dice que el personal de servicio de salud y de sectores públicos y privados y social que apliquen algún insecticida para el control de insectos de vectores deben de leer las instrucciones de uso seguro del mismo y contar con equipo de protección personal recomendado por la OMS para reducir su exposición durante el manejo del mismo. Una de las maneras de aplicar es con bomba de compresión manual o con motomochilas. Los piojos se deben de aplicar insecticidas de baja toxicidad en la cabeza, cuerpo, ropas de vestir o de cama en formulaciones de polvo, talco o jabones. Equipos de aplicación de insecticidas se deben emplear equipos pesados o ligeros y los encargados de su operación deben ser técnicos debidamente capacitados por el personal estatal de vectores adscritos al área de manejo y mantenimiento de maquinaria y aplicación de insecticidas. Bueno, aquí pues ya vimos que para poder manejar los insecticidas no es cualquier persona que lo debe de aplicar, sino que debe de ser personal altamente capacitado y con algunas normativas en equipo de protección. Y pues como vemos hay diversas maneras de aplicarlas, nada más por ejemplo en los piojos pues debe de ser en baja toxicidad
Y para los mosquitos, pues se usan motomochilas o las bombas como de aspersión para poder fumigar el área. Yo creo que todos hemos visto cuando fumigan, tienen esas motomochilas que se ponen atrás y tienen, obviamente, cada uno quien hace esta este, desinfección, digámoslo así, traen un equipo especializado. Digo, debería de ser así, no todos lo hacen, pero tendrían que tener un equipo especializado. Muy bien, continuamos, mire. La otra diapositiva. ¿Esa? Bueno, a ver si ya sé. Ajá. Vigilancia entomológica y evaluación de control vectorial. Tiene como finalidad estimar la densidad o la abundancia de la población de vectores, sea en sus estados juveniles o en la etapa adulta, en diferentes lugares y en diferentes estaciones del año. Determinar los factores de riesgo relacionados a la presencia de poblaciones de vectores y en condicionantes para la transmisión de patógenos de la enfermedad transmitida por vector. Evaluar la eficacia de las acciones y los productos insecticidas empleados. Monitorear resistencia de los vectores a insecticidas y valorar el rendimiento de los equipos con los que se emplean. El personal profesional y técnico en entomología adscrito a nivel estatal y local es el responsable de lógica y evaluación de control vectorial. Ok. Entonces, aquí lo que debe de hacer precisamente es monitorear precisamente los insecticidas que se están dando o que se están aplicando precisamente para ver si sí sirven, cuánta resistencia tienen en este caso, los vectores, y que sí se estén muriendo o que sí los estemos eliminando para la prevención de este tipo de enfermedades. Medidas específicas de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y control. Siguiente. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Su contagio, pues primero cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona. Después el contagio solo se produce por la picadura de mosquitos infectados, nunca de una persona a otro, ni a través de objetos o de la leche materna. Algunos de los síntomas son dolor abdominal, dolor muscular y articular, diarrea, sangrado nasal y de encías, dolor detrás de los ojos, fiebre alta a 40 grados, náuseas o vómito. El 50% casos brota salpullido. La manera de prevención es la mejor forma de prevenir el dengue es eliminar todos los criaderos de mosquitos, tanto dentro como fuera de la casa. Limpiar recipientes donde el mosquito se cría, latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lonas, bibones cortados. Prevenir la picadura del mosquito colocando mosqueteros en las ventanas y puertas de las viviendas usando recipientes sobre la piel expuesta y de la ropa. Bueno, esta es una manera de cómo se realiza el contagio, algunos de los síntomas y la prevención. Eso ya nos había hablado la otra vez su compañera Linet, de hecho, que se basó más en dengue, su compañera. Muy bien, continuamos. Bueno, aquí vemos cómo evoluciona el dengue. Dice que el día 1 el mosquito infectado con dengue pica a una persona sana. Después, hasta el día 3 se empiezan a manifestar los síntomas clínicos. El periodo de incubación empieza del día 3 al día 14. El día 5 se manifiestan como tal los síntomas. Después dice que la viremia es cuando el virus está presente en el torrente sanguíneo desde un día antes y hasta 6 días posteriormente de la aparición de la fiebre.
Después dice que aunque la mayoría de los pacientes cursan este periodo de manera asintomática, el día 1 después del periodo de incubación se desarrolla un cuadro febril y agudo y aparecen los síntomas. Después aparece la caída de fiebre y es el momento en que los enfermos pueden presentar complicaciones y llegar a un shock por dengue. Si el paciente sobrevive en la fase crítica de 24 a 48 horas, en las siguientes 48 a 72 horas tiene una mejora de bienestar general, que es la fase de recuperación del día 7 al día 9. Y del día 2 al día 7 es la duración variable de la enfermedad. Muy bien. Entonces, sí hay fases aquí importantes del dengue, que ojalá las pudieran haber leído. Digo, no nos vamos a meter tanto a que ustedes sepan esta parte, solamente así como que un poquito de repaso, en algún momento lo van a ver en alguna materia, pero sí es importante que ustedes sepan, ahorita que estamos viendo esta norma, pues qué síntomas podríamos tener con sospecha de un paciente con dengue. Entonces vean cuántos días pasan y cuántos días pues falta para que se recupere. Seguimos, mire. El paludismo, o también se le conoce como malaria, sigue amenazando al 40% de la población mundial y cada año se registran cientos de millones de casos y el 10% muere irremediablemente. África subsahariana tiene a las principales víctimas. Sus síntomas ocurren desde día 10 a 4 semanas después de la infección. Algunos de los síntomas es escalofrío, fiebre, sudoración secuenciales, dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor muscular, anemia, heces con sangre, ictericia, convulsiones y coma. Su origen, el término proviene del latín en palus, pantano, y también es conocido como malaria. Y su definición es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium, que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anófeles infectados. Picadura y infección. En los humanos, los parásitos migran hacia el hígado donde maduran y se convierten en merozoitos, los cuales penetran el torrente sanguíneo e infectan los glóbulos rojos. La transmisión puede ser también por forma congénita o por transfusiones sanguíneas. Y su tratamiento preventivo es medicamento como metloquina, doxicilina, cloroquina, hidroxicloroquina y malorone. Y curativo, se requiere hospitalización y normalmente se utiliza la cloroquina. Y pues en cada año son 500 millones aproximadamente de contagios y muertes anuales pues son 1 millón. Entonces, nosotros tenemos aquí en México paludismo, comúnmente se encuentra en la zona tropical, donde tenemos otra vez el Aedes aegypti. No son tan raros los casos, sí lo hay aquí en México y sí tienen que ser hospitalizados. Y estos medicamentos, sobre todo la cloroquina o la hidroxicloroquina, pues son utilizados para esta enfermedad. Yo quiero suponer que alguna vez escuchaban de la cloroquina o de la hidroxicloroquina ahora que empezó el COVID, porque también eran utilizados para el mismo. Se dieron cuenta que pues no funcionan porque pues, no sabíamos qué tratamiento tenían para el COVID, pero fueron parte de los mismos tratamientos, ¿sale? Entonces para eso lo utilizábamos al principio. Muy bien. Ya casi terminas, mire. El mal de Chagas es una enfermedad parasitoria tropical causada por el protozoos flagelos Trypanosoma cruzi, microorganismo muy pequeño que es transmitido por un animal portador, también llamado vector. Los vectores pueden ser varios: cachicanos, murciélagos, roedores, primates. Sin embargo, el transmisor más común en nuestro país es un insecto conocido
como chipo, el cual transmite el parásito como cuando defeca sobre la picadura. Los síntomas son fiebre alta, inflamación en los ojos, agrandamiento de los ganglios linfáticos, área inflamada y enrojecida en el lugar de una picadura previa por un insecto, dificultad para deglutir, latidos cardíacos irregular, arritmia, taquicardia, antecedentes en exposición en una área en donde se sabe que se presenta el mal de Chagas. ¿Cómo lo podemos combatir? Mantener la vivienda limpia y en buen estado, evitar materiales de construcción cerca de la casa, limpiar detrás de los cuartos y muebles, alejar la cama, enseres y demás muebles de la pared, colchones y muebles de tela deben estar forrados, lavar bien alimentos antes de consumir, mantener la casa ventilada y bien iluminada, si es posible, colocar mallas y protectores de insectos en ventanas y puertas, tener a los animales en lugares limpios, seguros y alejados de la casa, realizar una fumigación semestral. Aquí el vector que tenemos es este de aquí, que es la chinche besucona, ¿sale? Que se llama Tritoma infestans, ¿sale? Entonces, esta lo que hace es picar y después defecar. ¿Dónde tiene el Trypanosoma cruzi? En las heces. Entonces, una vez que pica y defeca en la misma herida, pues se va a contener precisamente este Trypanosoma cruzi, que es el agente patógeno. El vector es la chinche besucona, como su nombre lo dice aquí, que no es chinche, ¿verdad? Pero mide muy poquito y es el que nos va a transmitir precisamente el mal de Chagas o la enfermedad de Chagas, ¿sale? Aquí en México hay, sí hay, de hecho tenemos chinches, ¿verdad? Pero no todas las chinches son iguales. La chinche besucona es así como está aquí en la imagen que tiene mire, así es esta chinche besucona. Entonces es la que se llama besucona porque trae como una trompita y ahí es donde pica, después se adelanta, defeca ahí y listo. Defeca porque es como los mosquitos. Los mosquitos pican y dejan después una sustancia para que se inflame y cree ahí la pápula, que es el granito. En este caso también lo hace para que no salga la sangre. ¿Qué hace la chinche? Pues absorbe sangre, ¿sale? Lo mismo pasa con los mosquitos. Entonces, tanto los mosquitos Aedes aegypti como la chinche besucona traen ahí en la sangre el tripanosom, ¿sale? Bueno, en este caso en la chinche el tripanosom. Muy bien. Bueno, ahí mismo en la enfermedad de Chagas, pues dice que existen diversas maneras en las que se puede uno infectar. Dice que es transmisión por vía oral, que te puedes infectar por el consumo de bebidas preparadas a base de frutas u otro alimento contaminado con las heces de insectos vectorales o secreciones de mamíferos infectados. De igual manera, en transmisión por transfusiones, transmisión congénita en madre-hijo y transmisión a través de vector. Entonces aquí es más fácil de que uno se pueda contagiar. Las otras se podían transmitir a base de una picadura, pero aquí ya vemos que en alimentos contaminados también se puede uno infectar en transfusiones y si está una embarazada puede transmitirle a lo que es el bebé. Y pues a base del vector igual es una forma de contagiarse. Efectivamente, ese es el trepanosoma, como vemos, ahí en sus diferentes etapas, no nos vamos a meter tanto en esa parte. Como menciona Mire, efectivamente, como la chinche de sucona defeca, también defeca directamente en los alimentos, y entonces por eso también el saneamiento básico del agua, porque también puede defecar ahí, y entonces ahí es donde va el trepanosoma, y nos los tomamos, nos los comemos, nos los pasamos, y es como se contagia uno también, ¿sale? Por medio de las transfusiones. A comparación, por ejemplo, del dengue, el dengue no se transmite ni por vía placentaria, ni por lactancia, ni tampoco por transfusión. Pero en el caso del Trypanosoma cruzi sí, porque ese nada directamente en la sangre y es donde nos está precisamente causando la enfermedad, ¿sale? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando tenemos las transfusiones. Por eso se lleva ya ahora el método de toda la transfusión, antes estudiar la sangre, ver que no tenga ninguna enfermedad infecto-contagiosa que nos puede llegar a causar precisamente este tipo de enfermedades. Pues vamos a saltar esta. Continuamos con esa. Sí, mire. La
lei- ¿Cómo se lee, profe? Leishmaniasis. Es una enfermedad que afecta la piel y mucosas por la picadura del mosquito llamado quején, pringador, quemador o polanilla blanca. ¿Cómo prevenimos? Cubrir las áreas del cuerpo más expuestas, mantener limpios y secos establos, gallineros, cocheras, usar toldillos a la hora de dormir, usar jabón y repelente. En los lugares en donde se presenta en climas cálidos y templados, especialmente en zonas cafeteras, se transmite, el mosquito adquiere el parásito al alimentarse con sangre de un animal infectado y lo transmite a la persona a través de una picadura. Puede ser mucosa, visceral y cutánea. Ok, entonces aquí el que transmite o el vector se llama el jejen, que es el mosquito. Vean cómo es diferente al Aedes aegypti. Comúnmente aquí en México lo tenemos en las zonas cafeteras. ¿Alguien sabe dónde son las zonas cafeteras aquí en México? ¿Quién me dice dónde son zonas cafeteras aquí en México, chicos? Ay, ¿cómo, Adri? En Puebla. ¿Dónde más hay zonas cafeteras? Veracruz, ¿no? Veracruz, sí, efectivamente. ¿Dónde más? Veracruz, creo, sí, efectivamente, Viviana. Veracruz. Entonces, ahí en esas Chiapas, tenemos el café de Chiapas, que es muy rico. Entonces, en esas zonas cafeteras es donde se encuentra precisamente este mosquito jejen que nos crea o nos transmite precisamente la leishmaniasis. Entonces, aquí en México también tenemos leishmaniasis, sí, también la tenemos. ¿Sale? Muy bien. Ese no lo vamos a ver porque no interesa mucho. ¿Cuál es de acá? Es el anterior. Entonces ahorita tampoco. La fiebre, no, tampoco. Muy bien. Eso nos lo vamos a saltar. ¿Dudas, preguntas, chicos, con lo que acabamos de ver y que nos acaba de explicar precisamente San Luis Potosí, cafetero? Que nos acaba de explicar precisamente ahorita, mire. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, vamos a dar ahorita unos 5 minutos para que se despejen tantito y ahorita podernos ver otra vez para terminar la clase. Tengan por favor a la mano en las siguientes 20 minutos su cuadro que hicieron, por favor, porque bueno, ahorita les explico cuál va a ser la dinámica, pero sí requiero que tengan ahí su cuadrito que hicieron de tarea, ¿sale, chicos? Ahorita los veo, vayan si gustan al baño, coman un chocolate para que se despierten. Y ahorita los que vi dormidos, les voy a empezar a preguntar. Ahorita nos vemos, chicos.